Buenos días a todos de nuevo. Gracias al Señor que podamos estar aquí reunidos, y para mí de nuevo es una bendición estar aquí enfrente de ustedes. Como la mayoría de ustedes saben, el mes de octubre es un mes que tiene características especiales para mi ministerio y para mi familia. La iglesia hace ya un par de años me ha animado para tomar ese mes para descansar y para dedicarme a algunas otras tareas, y entre esas este octubre pudimos estar visitando diferentes iglesias y organizaciones, compartiendo sobre la visión de lo que Dios está haciendo aquí, quiere hacer a través de Casa Vida. Y bueno, siempre es una bendición andar visitando hermanos de la fe y contándoles de la obra de Dios, del poder de Dios a través de su pueblo aquí en Nosara, que son ustedes. Entonces tuvimos la dicha de poder hacer eso, y al final tuvimos unos días para compartir ya como familia, más personalmente, y obviamente es demasiado rico descansar y compartir y poder dedicarse 100% a estar con los chiquillos. Entonces muy bendecidos en ese sentido, ¿verdad? Además de eso, obviamente le doy gracias a mis hermanos que han estado predicando la palabra. Es una bendición también que nuestra iglesia está en ese tiempo tan hermoso, donde somos bendecidos por medio de su predicación, de la sana doctrina también. Y bueno, yo soy beneficiario de eso también. Pude escuchar las prédicas estando afuera, y estoy muy agradecido con Dios de lo que está haciendo por medio de ellos también. Hoy mi tarea es predicar sobre el quinto yo soy que encontramos como parte de nuestra serie basados en el Evangelio de San Juan. Hemos predicado los primeros 4, yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6, lo prediqué yo y está en el canal de YouTube también. Andrés estuvo a cargo de yo soy la luz del mundo en el capítulo 8, y Manu estuvo a cargo de predicar yo soy la puerta y yo soy el buen pastor, que encontramos en el capítulo 10 de Juan. Hoy mi tarea, como Andrés leyó en el texto, se basa en yo soy la resurrección y la vida. Y como siempre, sería muy difícil entender la profundidad y el peso de esta afirmación de Jesús sin estudiar también el contexto en el cual esta afirmación está siendo dada. Y es por eso que hemos leído gran parte del capítulo 11, donde vamos encontrando una serie de escenas que lo que hacen es enriquecer y ayudarnos a entender con más profundidad la afirmación de Cristo de que Él es la resurrección y la vida. La resurrección de Lázaro para muchos es la señal más grande que hace Jesús en su ministerio terrenal, y Juan es muy intencional en colocar esta señal en este capítulo específicamente. Podríamos decir que el capítulo 11 de Juan divide el Evangelio en dos grandes secciones. Una primera sección que tiene que ver, como dije anteriormente, con el ministerio terrenal de Jesús, y una segunda sección donde todo empieza a apuntar a lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. La pasión se podría entender como ese conjunto de sufrimiento, de agonía, de muerte, de crucifixión que lleva a la resurrección de nuestro Salvador. En las palabras de Jesús, Él mismo dice en Juan capítulo 13, empiezo a caminar mi camino de regreso al Padre, en el versículo 1. Como ya mencioné, este relato de la resurrección de Lázaro parece dividirse en diferentes escenas, y creo que lo más adecuado es ir estudiando estas escenas y reforzando el punto principal. La primera escena nos habla de un tal Lázaro de Betania, que vivía en el mismo pueblo, no sabemos si en la misma propiedad o en la misma casa que sus dos hermanas, Marta y María. Esta es la primera vez que nosotros escuchamos sobre este Lázaro de Betania. Ya antes
hemos escuchado de Marta y María en Lucas en el capítulo 10, donde a través de ese relato Jesús nos invita a reflexionar a que más importante que servir a nuestro Señor es tener una posición de adoración y de sumisión ante aquel que después, como consecuencia, vamos a servir. Pero ese es otro tema. En este capítulo, el versículo 2 suma un poco más sobre quién era María. Y dice que María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Ahora, si usted es observador y si le gusta leer la Biblia y además si ya leyó todo el Evangelio de San Juan, se dará cuenta de que esta historia de la cual Juan está dando testimonio en el capítulo 11 se registra en el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, en el capítulo que viene. Y creo que esto es un paréntesis que hace que la lectura de los evangelios sea más rica y podamos disfrutar más de lo que el Señor tiene para nosotros. En la cultura judía del primer siglo, que se guiaba mucho por la tradición oral, lo más importante no era cuándo sucedían los eventos, sino cuál era la enseñanza o el sentido espiritual, cuál era el significado que tenían esos eventos. Entonces los rabinos, los escribas, los maestros solían contar los hechos de una forma temática, no necesariamente cronológica, de nuevo buscando enfatizar el sentido espiritual y no necesariamente el orden temporal en que se dieron los eventos. Si usted ha manipulado su Biblia lo suficiente, se dará cuenta que, por ejemplo, los salmos no están acomodados según el momento en que se escribieron, sino según los temas espirituales que tratan. O en Isaías, las profecías de distintas épocas se mezclan siguiendo una línea teológica y no necesariamente una línea cronológica. O el Antiguo Testamento, tal vez no como lo conocemos hoy, aún así como lo conocemos hoy, pero más antes, la Torá, los profetas o los escritos, esas tres secciones principales que eran el compendio de los textos hebreos, están organizados por categorías y no por fechas. Abro un paréntesis dentro del paréntesis para decirles que una de las experiencias más ricas que uno puede tener es leer la Biblia cronológicamente. Muy fácil, usted se mete ahí en Google, busca un plan de lectura de la Biblia cronológicamente y va a poder leer todos los textos bíblicos en un orden muy distinto conforme fueron entregados por Dios para su pueblo. Cierro ese paréntesis. Entonces, para reforzar este punto, el caso del Evangelio de Lucas, que es un no judío escribiendo fuera de la tradición judía a un público principalmente no judío, tiene una estructura muy distinta a la estructura que tiene Juan. Lucas, con un acercamiento más histórico, registra de una manera más cronológica todo lo que sucedió sobre este Jesús para el excelentísimo Teófilo, como lo describe la introducción de su gran libro o de sus dos secciones, el Evangelio de Lucas conocido hoy o el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero Juan sí es claro en expresar la manera en que escribe y el propósito de su Evangelio. El versículo 20 al final cierra el Evangelio de San Juan en el 30 y el 31 diciendo: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas, las sí registradas, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y yo no sé si usted ya empieza a ver la belleza del Evangelio de San Juan mientras escoge relatos como la resurrección de Lázaro,
donde ya leído por Andrés y vamos a estudiar más adelante, una fe como la de Marta va en crecimiento, desde confiar en un Jesús hasta proclamar esto que era la intención de Dios por medio de Juan escribiendo un evangelio, que crean en Jesucristo, el Hijo de Dios, y para que por medio de creer en su nombre tengamos vida. Los evangelios sinópticos en Mateo 26 y en Marcos capítulo 14 ubican la unción de los pies de Cristo 2 días antes de la Pascua. El objetivo de esos evangelios es también distinto al objetivo principal de Juan. Juan lo ubica, y por eso digo que está perfectamente ubicado el capítulo 11, 6 días antes de la Pascua, porque el propósito de Juan, de nuevo, no es precisar el evento en un calendario exacto, sino introducir el tono de la pasión de Cristo. Es una unción que anticipa la muerte de nuestro Señor. Un comentarista, Leon Morris, en su libro The Gospel According to John, escribe: Juan no tiene la intención de dar una secuencia cronológica precisa, sino de presentar una secuencia teológica. La unción de María es la introducción al sacrificio de Cristo. Continuamos. Juan explica que las hermanas deseaban que Jesús fuera a ver a Lázaro, y aunque el texto no lo dice, implícitamente sabemos que la razón por la cual ellas quieren que Jesús fuera a ver a Lázaro es para sanar. La Nueva Versión Internacional lo escribe así: Señor, este llamado, esta invitación que recibe Jesús por parte de unos mensajeros, tu amigo querido, y la palabra ahí tal vez se queda un poco corta, tu amigo amado, la misma palabra que se encuentra en el versículo 5, está enfermo. Tu amigo amado está enfermo. Pero aquí es donde la cosa se empieza a poner más linda. Ojo la respuesta de Jesús. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Esta declaración de Jesús es monumental y deliciosa para entender y empezar a darle forma a esto que Él llama vida, que Él es y que Él da por medio de la resurrección. Para Jesús, ojo, para Jesús hay algo prioritario. Todo lo que Él hace busca darle la gloria a Dios. Todo lo que Él hace busca darle la gloria a Dios. Esto es lo que Jesús está haciendo. Conforme viene el relato ascendiendo de cierta manera, aparece esta frase, una pausa pareciera que hay en esta escena, y Jesús declara: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Todo lo que el Hijo hace busca darle la gloria a Dios. Y si quisiéramos hilar, ya en el lenguaje del Nuevo Testamento un poco más delgado, todo lo que el Hijo hace, la segunda persona de la Trinidad, es para darle gloria a la primera persona de la Trinidad, el Padre. Y por hacer las cosas de esta manera, y como testimonio, mostrar su perfección, su santidad al hacer las cosas, sin pecado al hacer todas las cosas, su divinidad mientras va haciendo todas las cosas, porque ¿quién puede hacer todo sin pecado si no es solo Dios? ¿Quién puede hacer todo santo y perfecto si no es solo Dios? Es que Él termina mostrando una gloria divina también y recibiendo la gloria de Dios también, pero esta vez como el Hijo. Son de esas afirmaciones donde sí es cierto, la palabra Trinidad no aparece en el Nuevo Testamento, pero es la única manera en que nosotros podamos explicar esto que el Nuevo Testamento revela ante nuestros ojos.
que aquel que es digno de toda gloria, según toda la escritura, que es Dios y que no comparte su gloria con nadie, en este caso muestra su gloria a través de la obra de la persona de Cristo, mientras glorifica al Padre, y que al hacerlo de una manera perfecta, recibe la gloria del Padre también. Ahora, todo esto se puede entender más claramente, y yo siempre les digo esto. Es muy común en el ambiente de las iglesias que alguien le pregunte que cuál es el propósito de los seres humanos y todo el mundo diga, cuál es el propósito de los cristianos y todo el mundo diga darle la gloria a Dios o vivir para la gloria de Dios. Pero ¿qué significa eso? ¿Verdad? Si ese es el propósito máximo, según las escrituras, nosotros deberíamos tener muy claro qué significa eso para poder vivir, y esa es una palabra clave hoy, vivir de la manera en que somos llamados a vivir con esta vida que se nos está dando. ¿Cuál o qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación visible de quien Dios es. Es decir, la gloria de Dios es todo lo que Dios ha decidido revelar sobre sí mismo a la creación. Esa es la gloria de Dios. Y la manifestación más perfecta que nosotros hemos visto de esta gloria está en Cristo, en la encarnación de Dios. Y esto lo registra Juan en su evangelio, en la introducción, que son los primeros 18 versículos, donde está presentando a este que él describe con la palabra verbo, el logos, y dice que él se hizo hombre, encarnó y habitó entre nosotros. Y dice, hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El autor de Hebreos añade a esto que Juan dice en su introducción, ahora en el capítulo 1, versículo 3. Él, Jesús, el Hijo, es el resplandor de la gloria de Dios. Es decir, si de alguna manera esta gloria que Dios ha decidido revelar resplandece ante nuestros ojos para que nosotros lo podamos ver, Cristo es la totalidad de ese resplandor de la gloria. Y además dice, es la imagen fiel de lo que Dios es. Y 2 Corintios 4:6 también dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. De nuevo, si Dios ha decidido entre su soberanía mostrar su gloria de una manera perfecta entre nuestros corazones, es en la persona de Jesús. Ahora, ¿qué es darle la gloria a Dios? Darle la gloria a Dios se podría dividir en dos grandes áreas. La número uno es alabarlo, es decir, proclamar con nuestro corazón quién Él es, por cómo se ha revelado, por lo que nosotros sabemos de Él. Es decir, esto causa algo en nosotros que hace que nosotros cantemos estas verdades y proclamamos de su gloria, de lo que nosotros hemos visto, de su soberanía, de su sabiduría, de su verdad, de su amor, de su compasión, de su gracia. Alabamos a Dios y le damos gloria por medio de proclamar quién Él es, pero también por medio de reflejarlo. Nosotros le damos gloria a Dios por medio de nuevo esta palabra, vivir para y dándole gloria a Dios. Es vivir de una manera en la que reflejamos quién Dios es y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso sigue sumando a la definición de esta palabra tan importante que encontramos hoy de lo que es vida. Algo que Jesús da para que se viva con la intención en la que fue dada. Ahora, nosotros obviamente lo hacemos de una manera imperfecta, pero de todas maneras llamados a hacerlo. En la introducción ahora de la carta a los Efesios,
Pablo escribe que en Cristo nosotros fuimos predestinados para que conforme el plan del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, fuéramos para alabanza de su gloria. Y 1 Corintios 10:31, aquí ya Pablo es mucho más claro. Todo lo que hagan, dice, así que coman o lo que se tomen o cualquier cosa, y eso no incluye nada más cualquier cosa que tenga que ver con la iglesia, como entienden a veces aquí, que son lo que pasa los domingos. No, todo lo que uno hace, como usted camina, la ropa que escoge, como usted habla, la manera en que usted se refiere a los demás, como usted piensa de las personas que están a su alrededor, como usted honra su tiempo en el trabajo, como usted honra las cosas que tiene, todo, háganlo para la gloria de Dios. Y Cristo lo hizo de una manera perfecta, y con esto prueba de nuevo su divinidad. El pastor ya muerto, R.C. Sproul, escribe: cuando vemos a Jesús no estamos viendo un reflejo de Dios, sino a Dios mismo revelando en toda su majestad y su compasión. Revelado en toda su majestad y su compasión. Esto lo escribe en el libro The Glory of Christ. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque lo que es, y esto debería de marcar nuestras vidas. Si usted encuentra la verdad de Dios en esta afirmación, debería de marcar lo que es la vida que usted tiene. Lo que es prioritario para Jesús debería de ser lo prioritario para nosotros también. Lo que es prioritario para Jesús debería de ser lo prioritario para nosotros también mientras tenemos esta vida en Cristo. Entonces ahora la prioridad no es vivir libre de enfermedades. La prioridad no es estar libre de pruebas o estar libre de problemas. La prioridad no es evitar sobre todas las cosas la muerte. La prioridad es vivir para la gloria de Dios. Es hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Más adelante, cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, va a ser sumamente importante que nosotros entendamos de qué vida es la que Él está hablando. Jesús nos da una vida que debe anhelar, sobre todo, dar gloria a Dios. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Hay una segunda escena que arranca en el versículo 6, que nos vuelve a sacudir el piso. O bueno, por lo menos es el 6 el que nos sacude el piso en esta escena. ¿Y por qué? Porque el versículo 5 vuelve a afirmar de nuevo, igual que el versículo 3, que Jesús amaba. Jesús amaba. Y aquí no estamos hablando de un amor imperfecto o alguna mala experiencia que usted haya tenido. Estamos hablando del amor de Dios. Jesús amaba a Marta y a su hermana María y a Lázaro. Pero ojo el 6. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. 2 días más. Y tal vez, yo no sé si a ustedes no les ha pasado, pero en el mundo en el que yo he crecido, cuando alguien me dice que me ama y se espera 2 días para responderme el teléfono, no me da la mate. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y esto nos vuelve a poner a pensar en lo que nosotros entendemos que es la vida o la dinámica de la vida que Cristo da en Él. ¿No sería una muestra más grande del amor que Jesús hiciera lo que a mí me parece más importante?
¿No sería una mejor muestra de amor que Jesús actúe como yo le pido, cuando yo le pido? Cierre sus ojos. Yo le digo cuándo abrirlos, para que esté tranquilo. Porque en la mañana dije, cierre sus ojos y alguien se fue hasta el final con los ojos cerrados. Yo les voy a avisar. Cierre sus ojos y mediten esto que les voy a decir. Qué triste y decepcionante es cuando vivimos una vida creyendo que las más grandes muestras de amor se dan cuando las personas hacen lo que yo quiero y no lo que es verdaderamente bueno para mí. Qué triste y decepcionante pensar que la vida que Cristo da es una vida donde creemos que Jesús es nuestro sirviente y no nuestro Señor. Qué triste preferir vivir bajo nuestra receta de lo que es el verdadero amor y la verdadera vida sobre la receta que Jesús ofrece. Cuando en Jesús tenemos vida, ¿cuál vida es la que Él ofrece y bien revela en su caminar y en su palabra? ¿O una vida que sobre todo lo demás, una vida que sobre todo lo demás busque darle la gloria a Dios? ¿U otra que yo me estoy inventando y que sirve mis propósitos? Ya puede abrir sus ojos. Seguimos en la cena. La creencia judía en los tiempos de Jesús era que cuando una persona había muerto, el espíritu de esa persona permanecía alrededor del cuerpo por al menos 3 días. Máximo, 3 días. Según los registros geográficos, cuando Jesús recibe la noticia de parte de las hermanas, Él se encontraba como a unos 35-40 kilómetros de distancia de Betania. Y según los documentos se sabe que eso tomaría caminando 2 días para llegar a donde tenía que llegar. Jesús declara a sus discípulos: volvamos a Judea. 2 días después. En síntesis, Jesús llegaría 4 días después de que Lázaro había muerto. Entonces, si había alguna creencia de que el espíritu estaba alrededor del cuerpo de Lázaro, el 4.º día en el que llega Jesús erradica toda posibilidad de que ese espíritu pudiera volver a entrar a Lázaro. Y todo esto es Jesús siendo intencional para mostrarnos que sus propósitos son mejores, que su amor es más grande, es más bueno, que vivir esta vida que Dios nos da de acuerdo a su voluntad y sus planes es mejor que cualquier otra cosa que se le pudo ocurrir a los discípulos, a las hermanas o a nosotros mientras vemos esta conversación. Y ojo cómo sigue. Los discípulos empiezan a asustar, ¿verdad? Porque Jesús dice: volvamos a Judea. Y le advierten al maestro que unos capítulos anteriormente en Juan, pero los evangelios registran, habían intentado matarlo. Y yo me imagino, por las palabras que podemos ver de parte de los discípulos, que ellos se preguntaban, yo trato de meterme en esa situación mientras Jesús dice eso, y me surgían esas preguntas: ¿será que Jesús ama tanto a María, a Marta, a Lázaro, que no le importa lo que le estamos diciendo y está dispuesto a ir a dar la vida por estar cerca de ellos? ¿O
¿Será que Jesús nos ama a nosotros tan poquito que no le importa que nosotros vamos a ir con Él y que probablemente vamos a morir también? Yo no sé si a usted le pasan este tipo de preguntas por la mente. Yo siempre los animo a leer biografías. Tal vez en las noticias recientes también escuchamos sobre cristianos que han muerto. Y en las biografías encontramos mucho de la vida de los mártires. Acabo de terminar un libro que se llama La historia de la Reforma Protestante, y la cantidad de muerte que hubo en 500 años para edificar la iglesia ha sido increíble. ¿Y será que nosotros nos preguntamos, a estos que han muerto en el nombre del Señor, ¿será que Jesús no los amaba tanto? O cuando a mí me pasan cosas malas, ¿será que Jesús a mí no me ama? ¿O será más bien que nosotros tenemos un entendimiento equivocado de lo que es vivir en Cristo? De lo que es lo prioritario para Jesús, que debería de ser lo prioritario para mi vida. Jesús les dice que Lázaro duerme. Su omnisciencia es una muestra de su divinidad para los discípulos. Obviamente ellos están reconfundidos y no lo entienden, creen que verdaderamente está dormido, tratan de zafarse por ese lado, y Jesús les aclara: Lázaro está muerto. Y yo me imagino que cuando Jesús hace esta declaración y los discípulos le creen que Él sabe que Lázaro está muerto, empiezan a surgir todo otro tipo de sentimientos nuevos. Puede haber un sentimiento de admiración, de que dicen: Jesús sabe, Él sabe estas cosas, pero me imagino que había mucho sentimiento de miedo, y aún así sabe esto y aún así quiere que vayamos. Es decir, ya ahora ni siquiera es como para sanarlo, está muerto y aún así quiere que vayamos a donde vamos a morir. Incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que no puedo entender este camino que está escogiendo. ¿A dónde es que nos va a llevar? Ansiedad. Todo lo que estoy viendo enfrente se ve como tan oscuro, como que no entiendo cómo esto puede salir bien. Y ahí me estás llevando a caminar, de verdad, en serio. Impotencia, tal vez. ¿Será que nos sentimos nosotros así en la vida que Cristo nos ha dado? Y creo que aquí se da, en esta escena, ese par de versículos que, de nuevo, son de esos versículos que usted tiene que atesorar y ponerlos en el frente, como en los hogares de misericordia, de la puerta, antes de usted salir a caminar su día, para que usted pueda descansar y caminar en el centro de la voluntad del Señor, confiando en que esta vida que Dios le ha dado es buena y así permanecerá. Jesús dice: el que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo, contrario a los que no tienen la luz y sí tropiezan. Ahora, obviamente esto tiene un doble cumplimiento, se podría decir. Se lo está diciendo a los discípulos que van caminando con Jesús, pero también nos lo está heredando a nosotros. Kama predicó sobre Jesús como la luz del mundo. Si ese Jesús verdaderamente es su Jesús, significa que usted, mientras esté aquí en la tierra, camina en la luz de Cristo. Y si usted camina en la luz de Cristo, ¿por qué usted tiene tanto miedo de que va a tropezar? Ahora, obviamente no estoy hablando de un caminar en obras perfectas, pero sí un caminar protegido bajo la voluntad perfecta de aquel que le ha dado la vida, que es Cristo. Es el amor de Dios constantemente en este pasaje, reiterando sus propósitos, consolándonos, animándonos, llamándonos a vivir de acuerdo a sus propósitos. Jesús les dice: Lázaro ha muerto. Y este 15 es poderoso también. Dice:
Y por causa de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Y cuando yo leo ese versículo, yo pienso, pucha, pobrecillo Lázaro, ¿ah? Todo lo que le tocó pasar, hasta se murió por nosotros. Pero es que los propósitos del Señor son más grandes y más buenos. Me alegro, dice Jesús, por causa de ustedes, de que yo no estaba allí, de que las cosas están pasando exactamente como están pasando. Ese es el gozo que hay en Jesús. No de que las cosas están pasando como las hermanas querían, o como tal vez Lázaro quería, o como los discípulos querían. Él está gozoso de que las cosas están pasando exactamente como tienen que pasar, para que el Padre sea glorificado y el Hijo sea glorificado, y que para por medio de eso la gente crea en Él y reciba vida en Él. Goza por ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Y ahí estaba Juan. Y yo creo que Juan era de estos confundidos, que no entendía nada, igual que Tomás. Pero ya cuando cierra su evangelio, él ya ha entendido. Juan ya ha entendido. Él es el último de los evangelistas. Él escribe probablemente su evangelio y sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis después del año 90. Todos los demás ya están muertos, por lo menos los discípulos de Cristo. Juan ya había entendido que todo lo que Jesús hacía era para glorificar al Padre por medio de cumplir los deseos del Padre. Y el Padre lo que más quiere es que nosotros creamos en Él y en su Hijo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y si ese es el deseo de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a querer vivir buscando causar el mismo deseo? ¿Por qué nosotros vamos a querer vivir sin ese mismo deseo? Queriendo causar la misma fe que otros creen por medio de ver la gloria de Dios a través de la iglesia. Y bueno, el relato continúa. Tomás los anima, parece ser, a los discípulos, aunque yo creo que ha perdido de vista de nuevo el propósito de todo el tema, ¿verdad? No los está animando para que se vayan a morir, ahí ya la perdió Tomás, sino que debería de estar animándolos porque vamos a ir a ver la gloria de Dios. Y entramos en la tercera escena, cuando Jesús llega a Betania. Lázaro lleva 4 días de muerto, muchos judíos ahora están en la casa de Marta y de María. Era la costumbre judía que acompañaran a la familia durante los 7 días desde que el muerto moría, valga la redundancia. 6 días después de eso, muchos de los allegados iban y acompañaban a la familia. Y Marta se entera de que Jesús está cerca y corre a él. Y aquí se da una conversación hermosa, que a diferencia de la conversación con María, aquí hay mucho de cuál podemos sacar. Versículo 21 dice: Señor, le dice Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora, yo creo que aquí se tiene derecho a escoger, pero yo lo dejaría que la Biblia le construya a usted su entendimiento. Al igual que cuando uno manda un mensaje de texto. ¿Usted le ha pasado que usted alguna vez manda un mensaje de texto y ese mensaje de texto va con muchos tonos de amor y la otra persona le responde, pero ¿por qué me dice esto? ¿Verdad? Como que los mensajes de texto a veces no comunican los sentimientos con los cuales uno los está mandando. Yo creo que aquí puede estar pasando algo parecido. Le voy a decir por qué. Yo no creo que esto sea una acusación de parte de Marta, sino que creo que es una afirmación de su fe en el momento en que ella estaba, la fe que ella tenía hacia quien Jesús era. Con solo cambiarle un poco el tono, usted va a entender lo que yo le estoy diciendo. Cuando Jesús llega, o mejor dicho, cuando Marta llega donde Jesús, Marta afirma, porque ella sabe quién es Jesús. Ahí, esto no hubiera pasado. No le está reclamando, está afirmando algo sobre Jesús. Ahora,
A diferencia de, por ejemplo, la fe que nosotros vemos en el centurión, que es la fe más grande que Jesús ha encontrado dentro de todo el pueblo de Israel, la fe de Marta todavía está más joven. Ella todavía no entiende que Jesús necesariamente no tendría ni siquiera que estar ahí para sanar a Lázaro. Pero entonces el deseo de Jesús es que la fe crezca en los que tienen fe también. ¿Y por qué creo esto? Porque el versículo 22 me ayuda a pensar en esta línea. Dice, yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y de alguna manera Marta está diciendo, yo sé por quien sé que eres, que si hubieras estado aquí, nada de esto pasaría, pero aunque tal vez para mí me parece que lástima que no estuvieras, yo sé que tu relación con Dios el Padre no se ha dañado. No lo entiendo, tal vez yo quería algo diferente para mi hermano, pero yo sé, aún como han pasado las cosas, que Dios te dará todo lo que le pidas. Y jamás podríamos pensar aquí, creo yo, que con esto estaba insinuando que si usted le pide que lo resucite, lo va a resucitar, porque el resto del relato de la cena nos deja ver que en la cabeza de Marta no había ni un poquito de posibilidades de que ella entendiera que Jesús venía a resucitar a su hermano. Y seguimos viendo esto del propósito divino, ¿verdad? De nuevo, no es que Marta haya perdido su fe en quien ella entendía que Jesús era, sino que Jesús quería que Marta, y como vemos al final de este capítulo, todos los demás que estaban ahí citados por Dios, como dice don Max, una diosidencia, creyeran para salvación o crecieran en su fe para disfrutar la vida como Cristo quiere que la disfrutemos. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y aquí vemos a dónde estaba el corazón de Marta con respecto a la resurrección, porque ella simplemente dice, sí, yo sé, Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Ahora, ¿por qué ella da esta respuesta? Simplemente para que usted entienda mejor. En el tiempo de Jesús habían dos partidos políticos, diríamos ahora, partidos políticos religiosos más importantes. Entre esos estaban los saduceos y estaban los fariseos. La fe de Marta estaba alineada con la fe de los fariseos. Los fariseos creían en la resurrección al final de los tiempos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, Marta lo que está haciendo es una afirmación hacia Jesús de lo que ella creía, de su fe. Le dice, sí, claro, yo sé, Jesús, yo sé que en el día final, a través de la resurrección, Él resucitará. Pero Marta no entendía que Jesús se estaba revelando ante ella como el origen, el dador, el sostenedor de la vida, incluyendo también esa vida que se disfruta en el día final. Y de aquí que Jesús, y de nuevo, no podemos entrar en la profundidad del yo soy, pero sí tenemos claridad en lo que Marta estaba escuchando y en las dimensiones de esta declaración para ella y el público de Juan. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No morirá jamás. Y la fe de Marta recibe como un shot de boosters de energía y crece tremendamente y muestra a través de su declaración el cumplimiento de los propósitos divinos por medio de Cristo viniendo a la tierra, afirmados en el propósito del Evangelio de San Juan. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Es más fe, y creo yo, mejor fe en Marta, y más fe
y mejor fe, mejor entendimiento de quién Jesús es mejor disfrute de esta vida que Él es y que Él da. En las conclusiones vamos a ver un poco más sobre eso, porque el relato continúa. Aquí podemos ir apretando el paso. Está la cuarta escena. Marta regresa a su casa y llama a María de parte de Jesús. Si conocemos un poquito sobre María, probablemente nos la podemos imaginar sentada en el centro de su casa, rodeada de las personas. Dice que la llama aparte, probablemente para que pudiera tener su ratito con Jesús, pero las otras personas se percatan de que probablemente está yendo a la tumba, y como es parte de la tradición, deciden acompañar a la familia en su rato de sufrimiento, siguiendo a María hacia la sepultura. Y cuando María llega, hace una declaración que para mí tiene los mismos sabores que la declaración de Marta. Es una afirmación de quien ella entiende que Jesús es, mezclado con un dolor de que las cosas no pasaron como ella quería que pasaran. Un dolor y una desesperanza de que antes su hermano estaba muerto y que ahora su hermano estaba vivo y que ahora su hermano está muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice que frente a toda esta escena, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Pregunta: ¿a dónde han puesto a Lázaro? Y luego el Evangelio registra que al llegar Jesús lloró. Y sobre esta reacción de Jesús, bueno, no es 100% claro para dónde podemos entender esto que dice que Él se turbó, se conmovió y lloró. No es 100% claro lo que eso puede significar, pero sí hay cosas claras que podríamos saber. Número uno es que Él sabía que Él iba a resucitar a Lázaro, ¿verdad? Nosotros sabíamos que Él no estaba llorando porque había alguien muerto en una condición que Él no podía cambiar. Pero lo que nos podría llevar a sacarle más a estos términos que Juan escoge es el entender para dónde podría ir en el lenguaje original las palabras que describen cómo Jesús se turbó, se conmovió y lloró. Porque lo que sí sabemos es que Juan no escoge la misma terminología que utiliza para describir el corazón de Marta y de María y de las otras personas que estaban ahí, que tenía que ver también con estar conmovidos y estar tristes y todo este tipo de sentimientos. Según el uso del término que Juan escoge para describir los sentimientos de Jesús en otras partes del Nuevo Testamento, este término involucra tristeza, pero también involucra enojo y también involucra una molestia, un disconfort por las cosas que él está viendo. Y entonces traté de dedicarme a pensar en qué podía incluir esos sentimientos de nuestro Señor descritos en esa escena. Y nos tocará preguntarle tal vez a Él qué era exactamente lo que estaba sintiendo. Pero por la Escritura, yo creo que probablemente Jesús se sintió de esta manera por ver cómo las hermanas se estaban comportando similar a todos los demás. Dentro de todas las personas que estaban rodeando a Marta y María, la mayoría pareciera que no eran creyentes. El relato nos dice que después de lo que Jesús hizo, muchos creyeron en Él. Y Marta y María parecen estar llorando y mostrando de alguna manera una desesperanza similar a las personas que los estaban rodeando, principalmente María. Y creo que probablemente esto hacía que el corazón de Jesús se conmoviera, tirando como a la molestia, como un poco como al enojo dentro de su amor.
obviamente, no es como nosotros. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar cómo nos comportamos nosotros que vivimos en la luz de Cristo, diferente a los que no viven en la luz de Cristo ante ciertas eventualidades de nuestra vida. Hay una diferencia en la manera en que nosotros reaccionamos, y aquí no estoy pensando en nadie en específico, ni estoy señalando a nadie en específico, simplemente es un ejemplo que creo que involucra a varios de los que están aquí y es una realidad de nuestro pueblo. Si nos dicen que las cartas de agua van a durar 2 años más, reaccionamos nosotros de la misma manera que reacciona el resto de los ingenieros y desarrolladores que no caminan en la luz de Cristo. O sea, al igual que alguien que puede estar enfermo de cáncer, cuando nosotros o alguien ha llegado a la iglesia, creyente, que camina bajo la luz de Cristo, recibe las noticias de una enfermedad como esta, la reacción es exactamente igual que aquellos que no viven en la luz. Y yo no sé cómo describirlo dentro de la divinidad, ese balance perfecto que sin pecado hace que conforme nos ama al 100%, también se molesta de ver cómo nosotros, después de haber ya predicado aquí, pero digamos, haber visto la luz de Jesús en nuestra vida, somos tan rápidos como para hacerla a un lado y comportarnos ante una situación difícil como aquellos que no viven en la luz. Puede que haya algo de esto. Creo que también probablemente había algo relacionado a que Jesús siente como nosotros sentimos. Y yo voy a ir más allá. No creo que Jesús sienta como nosotros sentimos, porque por ejemplo, cuando usted se siente triste por algo malo que pasa en su vida, su egoísmo, su pereza y todo otro montón de cosas están en medio. Cuando Jesús sufre por el pecado, Él sufre de una manera pura. Entonces más. ¿Y por qué creo que probablemente había de esto ahí? Hebreos en el capítulo 6, versículos 4 versículos 14 y 16 nos habla sobre ese sumo sacerdote que se puede identificar con todas las cosas que nosotros padecemos. Pero además de eso, la Biblia nos llama a ser de esta manera. En Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. En 1 Corintios 12, cuando estábamos hablando del cuerpo, ya habíamos estudiado que si un miembro sufre, los demás sufren con él, y si un miembro recibe honor, que los demás reciban honor y se alegren con él. Me parecería a mí muy extraño que la palabra de Dios nos llame a comportarnos de una manera que no es la manera en que Cristo también modeló. Entonces creo que probablemente también había un poco de esto también. Pero creo que definitivamente había enojo ante la muerte. Había enojo ante la consecuencia del pecado y el reinado de la muerte en la creación. ¿Por qué? Porque la muerte es contrario a lo que Él es, vida. Y si usted le ha puesto atención a lo que hemos predicado anteriormente, como 1 Corintios capítulo 15, sabemos que el enemigo máximo que Jesús ha venido a destruir es la muerte. Aquí Jesús entra en una escena donde está enfrente de su mayor enemigo. Por la consecuencia de nuestro pecado, la muerte reinando sobre aquellos que no fueron diseñados para morir. Creo que hay mucho de eso ahí. Dice el relato que hay muchos que están presentes, dicen: mire cuánto lo quería, dijeron los judíos. Y habían otros que se cuestionaban, querían entender mejor qué era lo que estaba pasando. Dice: este fue el que le abrió los ojos al ciego. Eso está registrado en Juan capítulo 9. ¿No podría haber impedido que Lázaro muriera también? Con esto entramos en la última escena. Jesús está frente al sepulcro, da la orden de mover la piedra y ojo, Marta. Y uno le dan ganas de decir como: ay, Marta, pero yo digo: ay, Dani, igual que Marta, que hemos escuchado las verdades de Dios y decirte:
20, 15, 5 minutos después, la preocupación en la mente de Marta cuando Jesús dice que muevan la piedra es: Señor, pero es que debe doler mal. Ya lleva 4 días ahí. Nosotros nos levantamos y buscamos la palabra de Dios en las mañanas y leemos sobre sus promesas. Y el Señor nos dice: yo estoy contigo, voy delante de ti. Para los que aman a Dios, todo es para su bien, ¿verdad? Y cruzamos y salimos de la puerta y empezamos a: no, pero Señor, pero suave, cuidado, no, ¿cómo se le ocurre? Y gracias que es el mismo Señor el que nos atiende a nosotros, porque con un gran amor le recuerda a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y de nuevo la precisión en el registro de Juan y en las palabras de Jesús, porque no es que Jesús le está diciendo: no te dije que si crees voy a resucitar a tu hermano. No te dije que si crees voy a hacer todo lo que vos me pidas. No te dije que si proclamas la fe y que empiezas a venir a la iglesia, voy a cambiar todas las cosas en tu vida para que pase exactamente lo que tú quieres. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. La vida que usted tiene en Cristo es una vida que anhela ver la gloria de Dios, o es una vida que anhela que Jesús haga todo lo que usted quiere. Y Jesús ora de nuevo, mostrando de nuevo el propósito, su amor, su divinidad. Dice que alza la vista y dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Dice: yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Ahora, yo no estoy tan seguro de a qué se está refiriendo Juan aquí cuando dice: te doy gracias porque me has escuchado. ¿Qué fue lo que el Padre escuchó? Yo me debato en el versículo 4, donde Jesús proclama que todo lo que está pasando es para mostrar la gloria de Dios y para que el Hijo sea glorificado por esto. Y las cosas que Él está diciendo en ese momento enfrente de todo el público, o lo que está por decir a la hora de levantar a Lázaro. Yo sabía que siempre me escuchas, pero aún así Él afirmó ante todos: esto no se trata de una muerte, se trata de la gloria de Dios. A Marta y a María les dijo: no te dije que si creyeras verás la gloria de Dios. Creo que no importa tanto, al final todo apunta en la misma dirección. Todo lo que Él dijo cumple ese gran propósito que Juan dice en su evangelio, que es el propósito último de que nosotros tengamos vida, y es de dar testimonio de la gloria de Dios, para que la gente pueda ver la gloria de Dios y la gente pueda creer en Él, y por creer en Él tener vida. Y entonces registra Juan que se escucha fuertemente, ¿verdad?, ese poderoso instrumento que Dios ha escogido para levantar huesos muertos y darles vida, para cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne, que es la palabra, de Dios. En este caso, en el ministerio terrenal, Jesús presente a estas personas en nosotros a través de su Biblia, en el Evangelio. Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Sal fuera. Entonces sale con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y Jesús dice: quítenle las vendas y dejen que se vaya,
quítenle las vendas y dejen que se vaya. Y para nosotros un simple recordatorio, los milagros, estrictamente como la Biblia los revela, lo que vienen es a acreditar al mensajero y al mensaje. Creo que la historia hubiera sido muy diferente si Jesús le hubiera dicho a Marta, a María y tal vez a las personas presentes: yo soy la resurrección en la vida, y después sigue caminando hacia Jerusalén. Creo que tal vez la fe no hubiera sido tan enriquecida, o algunos no hubieran abrazado la fe sin esta confirmación. Jesús no solo dice las cosas, Jesús hace, y por medio de lo que Él hace confirma que todo lo que Él dice es verdad y se va a hacer como Él ha dicho. Ustedes saben, y búsquenlo, yo traté de hacerlo, ya lo había tratado de hacer antes, lo volví a hacer por si había aparecido algo. No hay ni un solo registro, y si hay registros históricos de Josefo, un historiador judío, y de un montón de personas que registraron dónde está Betania, los eventos de la crucifixión, las cosas como pasaron, no cristianos, judíos, historiadores del pueblo, y no hay ni un solo registro que diga que esto que está en el Evangelio de San Juan no pasó. El Evangelio de San Juan, escrito, como les dije, unas décadas después de que Cristo caminó en la tierra, ha permanecido infalible, sin que nadie pueda probar ni un solo error por 2000 años. Y nunca, ni cuando Juan lo empezó a repartir, que además no fue como que ese día todo el mundo se enteró. Todas las personas hablaban de esto, los historiadores estaban también caminando, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, el Sanedrín, estaban en el templo, estaban en Judea. Dice el recuento que después ellos van y le cuentan a la gente del Sanedrín lo que acaba de pasar, y vemos a Caifás reaccionando y a otros reaccionando. Todas esas cosas pasan, y en ningún lado se escribió que esto le pasó, que es una mentira, que alguien se lo inventó y que pasó ahí, que seguro los seguidores la siguen repitiendo, y entonces se puso como de moda. En ningún lado. Es la prueba de que Jesús es quien Él es y que todo lo que Él dice se cumple. La gloria de Dios en el Hijo reflejada es la prueba para nosotros de quién Él es, para nosotros abrazar quien Él es y por eso tener vida. Estas son las conclusiones que nos ayudan a terminar de amarrar este tema. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ya hemos estudiado profundamente la declaración del yo soy, no voy a entrar en eso. Es la segunda persona de la Trinidad, un solo Dios en esencia, tres personas interactuando con el mundo. Jesús, Dios encarnado, 100% Dios, 100% carne, mostrando todos los atributos de su divinidad para que nosotros, por medio de ver su gloria, no tengamos duda de quién Él es. Él, este Jesús, puede aplicar la resurrección y dar vida. Pero eso no es todo o exactamente lo que Jesús está diciendo en su frase. Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Y creo que al igual que mis hermanos, aquí el énfasis es sumamente importante. La afirmación de Jesús está enfatizando tanto en el tema de la provisión como en el tema de la relación. Usted no puede disfrutar de los bienes de Cristo sin querer a Cristo. Usted no puede disfrutar de los bienes de Cristo sin querer a Cristo. Esto doctrinalmente apunta a lo que se conoce como la unión con Cristo. Los que creen en Él participan de su vida resucitada. En Él
participantes de su vida. Efesios 2, 5 y 6 nos dice que Él nos dio, Dios, el Padre, nos dio la vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Ven la manera en que Pablo lo explica, ¿verdad? No es como que le dieron algo, gracias, muchas gracias, ya me lo dieron y me voy. No. Dice que en la unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y si usted verdaderamente cree en la vida que hay en Cristo, que no es solo una vida que arranca hoy, sino que es eterna, usted no podría entender que esa vida en unión con Cristo, en la cual estamos sentados en las regiones celestiales hoy, en algún momento se separa, como para que usted simplemente siga recibiendo bendiciones del cielo sin ya querer a Cristo. Es solo en Él que se disfrutan. Solo los que estamos unidos a Él por medio de la fe somos partícipes de lo que Él da. Los cristianos no son los que aman las bendiciones de Dios. ¿Quién no va a querer las bendiciones de Dios? Los cristianos son los que aman al Dios de las bendiciones. Eso es diferente. Jesús quiere que nosotros creamos en Él, no solo en lo que Él nos puede dar. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Estaría mal si usted es de estas personas. Yo vengo a la iglesia para que se me acaben mis problemas. Yo vengo a la iglesia para que se me resuelvan mis temas económicos. Pongan atención, voy a empezar otra vez. Vengo a la iglesia para que se me acaben mis problemas. Yo vengo para que se me resuelva mi tema económico. O vengo para que yo pueda ser curado de una enfermedad. O vengo para que se me quite la ansiedad. Usted se da cuenta que todas esas cosas usted las podría resolver con plata. Si usted le dan toda la cantidad de plata que usted quiere en el mundo, probablemente va a poder atacar todas esas cosas también. Y estaría mal, porque no se trata de eso. Yo lo que quiero es a Jesús por lo que Él es. Y claro que por estar en Él, todo lo que en Él hay, que son sus bendiciones. Pero hay una gran diferencia. Nosotros hemos visto su gloria y a través de la iglesia seguimos viendo su gloria, y Él es suficiente cuando todo lo demás es insuficiente. Él es suficiente. Él es su palabra. Es un consejo verdadero, bueno, seguro, donde no hay otros consejos en el mundo que sean buenos, seguros y que permanezcan. En Él está el verdadero gozo y la paz. En su obra de salvación, en su obra de santificación. Cuando usted está en Él, cuando usted cierra sus ojos y vive en la seguridad de que usted está unido a Él, ¿a quién voy a temer? ¿Dónde está tu aguijón? Le dice Pablo a la muerte. ¿A dónde? Así que puede hacer usted si yo estoy en Él, que ya te ha vencido. Él es el pan de vida, Él es la luz del mundo, Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la resurrección y la vida. Él es todas estas cosas, y en unión con Él es que nosotros somos beneficiarios de estas bendiciones. Entonces Jesús es la resurrección y la vida. Y por nuestra unión con Cristo, y lo complemento con versículos bíblicos para que usted vea que esto es algo que construye el Nuevo Testamento. Por nuestra unión con Cristo, Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos. Separados de mí no pueden hacer nada.
Entonces, por nuestra unión con Cristo, ahora entendemos que estamos hablando de volver a vivir con Él. En esa unión hay un volver a la vida inseparable con Jesús. Y Romanos, Pablo lo pone de esta manera en el 6:8. Si morimos con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Con Él. Separados de mí, nada. Hay un nuevo nacimiento que Juan expresa a través de la conversación de Jesús y Nicodemo en el capítulo 3. Hay una vida nueva creada en Él, 2 de Corintios, no sé si se acuerdan, en el 5:17. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación, diseñados por Él. Somos hechura suya, hechura de Dios, dice Pablo en Efesios 2, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Alimentados por Él. Él es el pan de vida. El que viene a mí nunca, dijo Jesús, pasará hambre. Y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Simbolizando, soy suficiente. Una vida sostenida y asegurada eternamente por Él. Un comentarista bíblico puso: Jesús está diciendo, yo tengo las llaves de la vida y de la muerte, yo soy el fundamento, el poder mismo de la vida, y tengo autoridad para levantar a los muertos del sepulcro. No solo enseño acerca de la resurrección, yo soy la resurrección. Yo soy el poder mismo de Dios que da vida. Y cuando hemos estudiado sobre el pan de vida, hablamos de que esa vida estaba dividida en tres. Desde el punto de vista de la muerte, ¿verdad? Muerte espiritual, muerte física, muerte eterna y definitiva. La vida en Cristo es hoy y no todavía, pero hoy y no todavía, si me entienden lo que estoy tratando de decir, vida espiritual ya en Jesús para ser vivida de acuerdo a sus propósitos en unión con Él, vida eterna y definitiva después del día final donde la muerte física será vencida plenamente ante nuestros ojos también. Y al estar unidos a Cristo, nuestra es esa vida, nuestra es esa resurrección. Ya ves estas 5 ideas. Número 1, Jesús no llega tarde. Aunque a veces parece que Dios falla en sus tiempos, Él siempre actúa en el momento perfecto para mostrar su gloria. No nuestros planes, no nuestro entendimiento, no nuestras cosas. Mostrar su gloria y fortalecer nuestra fe. Ese es el propósito. ¿Quién quiere algo diferente? ¿Quién quiere algo diferente? Es más, mi esposa no está aquí, pero pregúntenle. Ya fue por una operación de cadera y ahora va por la segunda. Mi esposa no cambiaría sus operaciones de cadera, por lo que por ellas ella ha crecido en su fe. Y al crecer en su fe, entender y disfrutar mejor la vida que tiene en Cristo. ¿Entienden la diferencia? El amor de Jesús es más sabio y mucho mejor que nuestras expectativas. Él no siempre hace lo que le pedimos, pero siempre hace lo que más necesitamos. Su amor no se puede calcular por la cantidad de problemas o sufrimientos que nos evita, sino por cuánto nos acerca a conocerlo y a confiar en Él. Jesús quiere que nos enfoquemos en Él y no solo en lo que Él puede hacer. Como Marta y María, muchas veces creemos en el poder de Jesús, pero Él quiere que creamos en su persona. No se trata solo de buscar un milagro, sino de confiar en el Salvador. Él no solo da vida, Él es vida. Nos pide que cuando oremos, pedimos que se haga su voluntad. Cuando estamos orando por alguien, principalmente cuando estamos orando por alguien que está enfermo, nuestro corazón es: Señor, sana a esa persona que está en el hospital. Pero también proclamamos, pero sobre todas las cosas, Señor, aunque nosotros no podamos entender, lo que se haga tu voluntad, porque tu voluntad es mejor. Jesús entiende nuestro dolor.
y en Cristo tenemos esperanza segura. Esto lo escribió alguien: la muerte no tiene la última palabra. Jesús ya la venció, y todo el que cree en Él posee una vida que ni la tumba puede detener. Vivir para Él hoy es vivir con la seguridad de que un día toda lágrima se enjugará y toda muerte será derrotada. Muy bien, oremos. Señor, estamos ante ti agradecidos por tu palabra. Estamos ante ti agradecidos por tus propósitos, por tu intencionalidad en registrar estas cosas a través de Juan. Y sobre todo estamos ante ti por la manera en que nos has mostrado tu gloria a través de tu Hijo Jesús. Señor, porque es por medio de ver con detalle estos relatos que nuestra fe crece, que nuestro entendimiento hacia quien tú eres y lo que es verdaderamente vida ante tus ojos crece, y podemos darte gloria. Señor, podemos ver para atrás y poder ver cómo pasó el tiempo, y tal vez queríamos que Jesús, o que el Mesías en ese caso, al igual que hoy, que queremos que Jesús vuelva pronto, pareciera mejor, según nuestro entendimiento, según nuestro sufrimiento, según la prontitud en que queremos las cosas. Y sí, Señor, te deseamos, pero sobre todo ayúdanos a confiar sobre lo que nosotros queremos, así como lo expresa el apóstol Pedro en su segunda carta, en los tiempos adecuados tuyos, en la manera en que tú haces las cosas. Señor, porque si nosotros tenemos que sufrir y padecer y pasar por la muerte, para que por medio de esta vida que nos has dado podamos caminar según tus propósitos y darte gloria, para que otros te puedan ver en medio de nuestras aflicciones y nuestras dificultades y problemas, y que por medio de verte a ti puedan abrazarte en fe. Señor, por más que te amamos y deseamos estar libres y compartir de todas las cosas plenamente contigo, Señor, déjanos aquí todo el tiempo que sea necesario para que otros puedan experimentarte por el resto de la eternidad. Hoy creo que hemos aprendido un poco más sobre lo que es vivir en ti, y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces parece que aunque hemos escuchado tus promesas, vivimos de una manera que se parece más a la manera en que vive el mundo que la vida que tú nos has dado a nosotros. Gracias de nuevo por tu palabra, gracias por tu revelación. Yo te pido que el Espíritu Santo hable con convicción en el corazón de los que están aquí presentes, Señor. Que si hay alguien aquí que no ha abrazado esa vida que es Jesús, que tal vez está aquí porque cree en los beneficios o porque ha visto los beneficios en las personas de la iglesia, Señor, que esa persona dé un paso más, que abrace al Jesús de la iglesia, al Jesús que al hacer su casa en los creyentes refleja la gloria de Dios, y podemos ver las cosas buenas, Señor. Y para los que hemos abrazado quien tú eres en fe, Señor, vemos que tus propósitos son buenos, y que qué bendición es que nuestra fe crezca para más profundamente entender que cualquier cosa